a revisar el tema de los microplásticos. Cada día hay más respuestas, más análisis, más reacciones también. Es un tema polémico, por supuesto. Hay quienes consideran que se debe ir con fuerza ya a la búsqueda de sustitutos, por ejemplo, en cuanto al uso del plástico por el impacto que tiene en el medio ambiente, pero además en el cuerpo, en la salud, de acuerdo a estudios científicos que se van bueno, aportando, aun cuando no es del todo definitivo, y de ahí se agarra también pues quienes son parte de esta industria para asegurar que no está demostrado su efecto, ¿no? En dos, además, aristas fundamentales de nuestra existencia, como son el planeta, nuestra casa y el cuerpo también, esa casa principal que alberga el alma. Así que dicho todo esto, tenemos a los tres invitados para revisar qué son y el impacto hasta ahora, qué es lo que se sabe. Porque incluso un estudio, por ejemplo, esto lo sumo como dato reciente, esto de hecho lo vi la semana pasada, una investigación japonesa de que habían encontrado residuos también en las nubes y que estaban estudiando el posible impacto, por ejemplo, en estos cambios que estamos viviendo climáticos. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Voy saludando. Marinela Herrera, médico especializada en el área de seguridad alimentaria y políticas públicas de la nutrición, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, profesora de la UCB y también miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. La saludamos, doctora. Buenas tardes y bienvenida. La incorporamos. Muy buenas tardes, Gladys. Mucho gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por estar en este panel. También saludamos a Gabriel Santana y a Alberto Alfonso, son fundadores del Taller Neo. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes. Hola Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenido, Alberto, Alberto Alfonso. Ambos son fundadores, como decía, del Taller Neo y es un proyecto de reciclaje. Alberto, buenas tardes. Te incorporamos también. Sí, no, bueno, también gracias, no, gracias por tenernos. A ustedes por el trabajo que vienen haciendo y de entre otras, bueno, además de este proyecto de reciclaje para proteger el medio ambiente, también de generar conciencia de nuestro comportamiento que muchas veces incide por un maltrato en los daños que estamos incluso atravesando, reportando ya hasta como una emergencia los daños climáticos que están dejando consecuencias significativas además en diferentes partes. Pero doctora, empecemos con usted, de acuerdo a los estudios, porque además una de las cosas que he escuchado es que estos residuos que pueden llegar de diferentes maneras, incluso hasta en el agua, pueden afectar, por ejemplo, la microbiota del cuerpo y a su vez ese efecto genera un desequilibrio, mal funcionamiento del intestino y ahí pasamos a algo que es muy importante, que es que aunque comamos bien, no absorbemos bien los nutrientes de esos alimentos esenciales para el cuerpo y ahí comienza a afectarse la salud y se empieza a manifestar el problema de diferentes formas, con alergias y hasta patologías más complejas. Así que por aquí empiezo, doctora, para entender bien hasta ahora qué es lo que se sabe. Ciertamente, Gladys, el tema de los residuos, y particularmente de los residuos plásticos, ha sido una preocupación en los últimos años por todo lo que está viviendo la humanidad en términos de deterioro ambiental. Y no solamente en términos de deterioro ambiental, sino que la discusión acerca de esto pareciera estar un poquito trancada y ya llegaremos, me imagino yo, a ese punto. Pero ¿qué pasa con el tema de los microplásticos? Bueno, los plásticos que quedan como residuos en donde no deberían haber estado nunca, van a empezar a degradarse muy lentamente, pero ocurre, y esas partículas que son a veces hasta en dimensiones menores a la dimensión de un cabello, y estamos hablando de realmente dimensiones bien pequeñas, los podemos entonces encontrar en tantas fuentes de alimentación que tenemos los seres humanos, y todo esto comenzó porque había de los primeros alimentos que fueron que se consiguió, donde se consiguieron las huellas de los microplásticos, fueron los peces y también fueron los mariscos, con el problema de que los mariscos, nosotros consumimos el cuerpo completo, es decir, las vísceras de los mariscos también las consumimos, que es donde particularmente se alojan estas partículas. No comemos las vísceras de los peces en general, pero sí las de los mariscos, porque en los mariscos uno ve unas venitas que de repente las sacas, pero te queda un pedacito, y entonces allí eso empieza
a colonizar, vamos a decir, un espacio dentro de los seres humanos, y como tú bien has descrito, ya se tiene pues evidencia de que hay alteraciones en la flora, en la microbiota, la flora intestinal, lo cual tiene unos efectos importantes. Se ha detectado también hasta a nivel pulmonar y a nivel de la sangre. Claro, hasta ahorita no hay un daño que podamos describir, no hay estudios que te reporten, bueno, el daño pulmonar a consecuencia de, pero ya comenzaste a ver, a observar que hay un rastro dentro de los pulmones, en el intestino humano, en la sangre. Entonces, y como los tiempos de la ciencia son diferentes al resto de los tiempos, nosotros vamos a tener que esperar, si queremos esperar a esa evidencia, vamos a tener que esperar que el ritmo de la ciencia nos diga, mira, aquí sí hay una evidencia y ese es el daño que ocurrió. Claro. A veces eso se tarda más o se tarda menos, no lo sabemos. No lo sabemos, pero la realidad es que sí, más allá de los estudios científicos y las conclusiones a las que hasta ahora se han llegado, se puede también pensar con un tema de criterio y sentido común que si están presentes en nuestro cuerpo y también en la atmósfera, esos microplásticos, algún efecto deben tener, algo deben dejar, porque eso no, el cuerpo no fue hecho para consumir plástico. O sea. Exactamente, entonces por ahí tenemos una ruta que, si bien como les decía hace unos minutos, no tenemos una evidencia alarmante, sí es causa de preocupación y sí debería estar en la mesa de discusión de los temas ambientales, entre los muchos otros temas ambientales que hay que discutir. Claro. Y un poco para destrancar esa discusión, que en cuanto a soluciones estamos como bastante claros en lo que lo que está produciendo el daño ambiental, pero las soluciones que se han expresado y las que se han abordado, creo que todavía allí hay varios elementos que estamos como diríamos trancados en esa discusión. Y aquí paso también a quienes están en un proyecto de reciclaje, justamente, bueno, entre otras, conscientes de que no podemos seguir en esta producción sin responsabilidad, dejando grandes efectos, porque sabemos lo que cuesta, por ejemplo, luego recoger esos desechos del medio ambiente en general. Las imágenes son alarmantes y todavía no terminamos de asumir con la contundencia que corresponde ante la urgencia que incluso ya está manifestando el planeta, por ejemplo, estas políticas de reciclaje en países como Venezuela. Gabriel Santana y Alberto Alfonso son fundadores del Taller Neo. Bienvenidos otra vez y bueno, un poco compartan la impresión que ustedes tienen de acuerdo al trabajo que vienen haciendo sobre lo que nos falta todavía en Venezuela y en general en el planeta, y de acuerdo a lo que estamos hablando, por ejemplo, el efecto del plástico y los microplásticos, que hasta ahora, bueno, de acuerdo a investigaciones, se están precisando, tienen sobre el cuerpo humano, sobre el medio ambiente, sobre el planeta, y bueno, de acuerdo a la información que manejan, que pueden colaborar, que pueden aportar en este sentido. Bueno, Gladys, nosotros paradójicamente empezamos un taller de reciclaje. Gran parte de nuestro tiempo y nuestros esfuerzos cuando vamos a instituciones como los colegios, universidades, es a dar un testimonio de el no uso de plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso, que consideramos que son los más dañinos porque son los que primero terminan en nuestro entorno. Con plásticos de un solo uso me refiero a los pitillos, a las botellas de agua que las tomaste y las botaste, de cualquier bebida, a esos envases de plástico que te comiste algo y lo tiraste. Entonces, esos envases son evidentemente los más dañinos para nuestro medio ambiente y además para nosotros, porque son los que más afectan a nuestro entorno, porque tienen una vida útil muy corta, suelen ser plásticos de consumo humano, es decir, que nosotros usamos para consumir, y nosotros creemos que esos son los primeros plásticos que uno debería tratar de evitar usar en su cotidianidad, y además ejemplos de países, y pongo el ejemplo de Costa Rica, donde los plásticos de un solo uso están prohibidos. Entonces sí se puede de cierta manera avanzar a tratar de eliminar este tipo de plásticos y su consumo en el país. Y de hecho, Alberto puede compartir varios datos sobre el porcentaje de plástico que se logra usar después de que queda como en los puntos de reciclaje.
Ajá, Claro, o sea, por favor. aquí una de las grandes debilidades que tenemos en Venezuela es que estamos muy atrasados en la utilidad final. Porque es que no hay que ni siquiera empezar a compararnos con el número de toneladas que se recolectan, pero es que simplemente en Venezuela, comparado a Latinoamérica, estamos atrasados, ni hablar con el resto de del mundo, que es que aquí solamente le damos utilidad final al 5% del plástico que se recolecta. O sea, varios de nuestros aliados, que aparte por lo menos tenemos que guiarnos por cifras extraoficiales, que los datos oficiales están desactualizados, pues ellos te calculan que se manejan más o menos cercano a 8 toneladas mensuales y que por ende solamente ese 5% se le consigue un uso final. Es decir, que solamente 5% del plástico recolectado es el que se usa, es el que se reincorpora a la economía. O sea, el restante 95% se queda sentado en los vertederos, en los puntos de acoplo, de recolección, esperando pues que simplemente se le consiga algún tipo de uso. Por eso es que nosotros, una de las grandes misiones del taller es de ayudar a cerrar esa brecha, Bueno, y inspirando con nuestro propio producto o inspirar a otra gente con otra iniciativa a que por lo mismo nos ayuden a atacar esa problemática. Alberto, y ha sido generoso en decir que quedan en los vertederos, porque muchas veces terminan en el mar, por ejemplo. Las imágenes son No, pero es que por hermosas. eso me refiero que es solamente hablando del recolectado, por eso le digo que ni hablar de Ajá. por lo menos que terminan las playas. Nosotros cuando hemos hecho recolectas de playas, hemos hecho ya este año 3, y en cada uno se recolecta más o menos en promedio 800 kilos de plástico y otros residuos reciclables. Wow, qué horror. No, es impresionante lo que producimos en basura. Eso sí, también. Y la cantidad de, por ejemplo, de empaque que se usa, que yo no termino de entender en algunos productos que podrían ser presentados para el consumo de repente con un solo empaque y vienen dentro de otro y otro y otro. Y uno dice, pero ¿para qué? ¿Por qué? Ese nivel bueno, pienso yo, de consumo excesivo y en este caso de insumos excesivos que no se justifican y ni hablar del uso del plástico. ¿Hasta cuándo es que daremos ese paso importante y por el bien de la humanidad y por el bien del planeta en la sustitución? ¿Es factible? Le pregunto a Gabriel porque después vamos con la doctora a entrar justamente en materia de salud, pero Gabriel, ustedes que Y están claro, trabajando en reciclaje, ¿cómo ven, por ejemplo, en general la política pública internacional y nacional en este sentido? bueno, al nivel nacional siempre nos dicen un comentario al taller, nos dicen, no, es que en Venezuela no hay cultura del reciclaje. Nosotros no creemos en ese comentario porque desde que abrimos el taller nos llegan decenas de mensajes de todo el país diariamente de personas que quieren reciclar, que quieren replicar esta iniciativa en Apure, en Mérida, en el Zulia, en Cumaná. Y además gente que nos quiere traer su plástico y diariamente recibimos plástico de distintas personas aquí en el taller negro. Pero ¿qué pasa? No hay políticas públicas en pro del reciclaje. Hoy reciclar es básicamente un lujo porque son muy pocos los puntos que hay, por ejemplo, aquí en Caracas para poder reciclar. Entonces, lo primero es que el reciclaje sea accesible. Después viene, evidentemente, también un tema de educación ambiental, de explicarle a la gente que un punto de reciclaje no es un basurero, que tienes que dividir los desechos en cartones, en vidrio, en latas y en Mm, plásticos para que sí la empresa de reciclaje se los pueda llevar. Entonces, aquí estamos retrasados en políticas públicas, pero yo creo que empieza a haber una conciencia ciudadana que va creciendo y va a crecer siempre y cuando haya más campañas de concientización. Y además, en comparación con los otros países, en los países donde se recicla todo, por ejemplo, en Suiza el 100% de lo que se produce se recicla, pero también wow. Curitiba, que es la ciudad más verde de Latinoamérica, es de las ciudades que casi se acerca al 100% de los productos que se reciclan. Hay una lógica que me parece muy, muy fuerte, que es que reciclar es gratis o puedes ganar dinero con eso y botar la basura es muy caro. Entonces siempre cuando se aplica esa lógica, al final, cuando le toca el bolsillo al ciudadano, hace que las personas, bueno, tengan más interés en entender cómo es el proceso del reciclaje y en hacerlo en su día a día. Mm, Entonces, aquí en Venezuela hacen falta políticas públicas, pero nosotros sí sentimos que hay un gran interés de los ciudadanos por reciclar. Y además, lo que tú preguntabas de la sustitución, bueno, hay demasiadas cosas que se pueden sustituir y cosas tan sencillas como ir uno con su propio termo de agua en tu día a día. ¿Cuántas botellas de agua uno no mm. consume, refrescos, bebidas en la cotidianidad, que al final son bebidas que uno se toma y botas a la basura? Ya nada más llevando tu propio termo, ya reduces el consumo de plástico. Hay algo que nosotros le tenemos la guerra, que es a los pitillos. Los pitillos es un instrumento de plástico
que puede tener una vida útil de 10 minutos y que después ese pitillo se va a quedar en este planeta más tiempo que cualquiera de nosotros que estamos conversando. Entonces, algo que nosotros no le demos utilidad, más allá de algunos puntos en específico, es algo que probablemente se pueda evitar en el 90% de los casos y que cotidianamente vemos que se usan, se desperdician y terminan esos pitillos de plástico Sí. en las basuras constantemente. Pero ahí también me voy con la doctora, porque fíjate, dentro de lo que tú estás comentando, cómo podemos contribuir. Yo ando con mi termo de 2 litros, además por un consumo de agua, etcétera. Feliz desde que ya estoy generando la conciencia individual. Entendí hace cierto tiempo que sí, bueno, uno debe procurar tomar agua durante el día. Y en ese termo, como bien dices, ayudo a lo que menciona, pero hay un detalle, por ejemplo, que yo no he tomado o me ha costado tomar en cuenta, que es que mi termo es de plástico y alguien que está dentro del área, por ejemplo, de la nutrigenómica, cuando lo vio me dijo, todo muy bien, Gladys, pero hay un detallazo, tu termo es de plástico. Ahí voy con la doctora, porque entonces se supone que de una u otra manera ese plástico, todos los días agua que yo estoy tomando con ese plástico que lo envuelve, puede incidir en la salud de mi cuerpo. Doctora. Fíjate, hay diferentes tipos de botellas, pero antes de contestarte esa partecita, yo quiero hacer un comentario respecto al tema del agua. Y me parece muy interesante lo que acaba de relatar Gabriel y lo que ha descrito Alberto, porque verdaderamente hay elementos que si bien estarían en la lista de prioridades para ser eliminados, ¿cómo le dices tú a una gente que no tiene acceso a agua segura, que ande con una botella, donde el agua que va a colocar en esa botella lo que va a hacer es enfermarlo? Y aquí tenemos en el área de políticas públicas que buscar una serie de trabajo multidisciplinario, ¿verdad?, para alinear las políticas, porque si bien es cierto que yo estoy tratando de eliminar como debe ser el uso de elementos únicos como los pitillos o como las botellas, ¿verdad?, de agua, de que te compras una botellita de agua para tomar, pero yo necesito que la comunidad tenga agua segura, no que esté expuesta a estos enormes colapsos del sistema de un servicio tan básico como es el agua. Y ahora sí, nos vamos al tema de los diferentes tipos de plásticos. Aquí ha pasado, existieron en el pasado y todavía existe la controversia de cuál es el tipo de botella que se debe utilizar. Hay unas botellas especiales que entiendo, que no soy especialista en esa área en particular, pero sí entiendo que hay unas botellas especiales y que traen una declaración de seguridad para el consumo humano, aún siendo de plástico. Entonces hay que ver muy bien, porque sí los he visto en algunos, en la declaración de las etiquetas de algunos de algunas botellas, ¿verdad?, que son plásticas. Idealmente utilizaríamos vidrio, pero sabemos que, y ahí es donde quisiera también tocar ese punto, que es lo factible en el mundo en que estamos viviendo, porque resulta que nosotros vivimos en una época que se llama el antropoceno y que responde al cambio geológico que el mismo hombre ha provocado, entre otras cosas, con esta producción de residuos, ¿verdad?, y que realmente tenemos que ver qué hacemos. Pero la solución no es regresarnos a la Edad Media, ni decirle a la gente que cultive en el jardín de su casa para que ahora coma del jardín de su casa. Nosotros tenemos la ciencia y la tecnología, nos han traído hasta este momento donde tenemos vacunas, donde podemos prevenir enfermedades, donde el agua y el saneamiento a nivel general ayudó a reducir las enfermedades transmisibles que en otra época mantenían las mortalidades maternas e infantil en los cielos, elevadísimas. Entonces esa misma ciencia y tecnología, el gran reto que tiene es cómo sacar al planeta de este atolladero, porque la respuesta no es decirle entonces a la gente, regrésese a un esquema de cazar, de pescar y de recolectar, y entonces así, pero por eso en gran parte es que la discusión está paralizada, siento yo un poco al respecto de lo factible
qué se puede hacer con el daño ambiental que tenemos encima, pero que de verdad nosotros necesitamos poner los pies sobre la tierra, entender que según FAO hay más de 800 millones de personas con experiencias de hambre e inseguridad alimentaria del mundo, y entonces ahora, bueno, ¿cómo hacemos para alimentar a toda la población que necesitamos sin daño ambiental y sin producir estos microplásticos y sin producir los residuos de los que muy bien hablan Gabriel y Alberto? Y además tendríamos que estar fortaleciendo esas mismas iniciativas como las del Taller Neo para que la gente tenga conciencia, para que la gente se eduque y tengamos un consumidor y un ciudadano más informado. Porque mientras la gente no sabe, no hace. Además, doctora, que es válido dentro de lo que ha sido la producción, por ejemplo, el aporte de la era industrial, que haya ajustes y se van evaluando esos, todas esas producciones que está bien de ellas y que hay que corregir de ellas y que haya apertura a aquellos que están sobre todo dentro de esas industrias que pueden estar amenazando el bien del planeta e incluso de nosotros los humanos por el consumo, de que nos pueda estar llegando hasta microplásticos al cuerpo y alterando muchas cosas y produciendo enfermedades. Ahí está el tema de la conciencia que tú dices, yo produzco esto, bueno, déjame ver cómo lo ajusto, déjame ver cómo lo corrijo, déjame ver cómo lo mejoro para que no tenga un impacto negativo, ¿correcto? Exactamente, esa es la idea. Y la gente en general pues tiene este gran miedo al monitoreo y a la evaluación, porque creen que las críticas lo que van a hacer es terminar. No, es para mejorar, debería ser para mejorar, pero cuando nos enfrentamos a las posturas radicales, por eso es que a mí en lo particular no me gustan las posturas radicales, porque entonces nos alejan del verdadero camino que sí puede aportar una solución. Sí, y de hecho también cuando agregamos otros factores que pueden incidir, por ejemplo, mencionábamos lo del termo, el ejemplo típico, uno lleva el termo, entonces bueno, es de plástico, hay que replantear, bueno, hay que ver cuál es el plástico que se usa, qué tipo de termo, etcétera, pero el contenido del agua, entonces también ese es otro tema aparte, punto y aparte, evaluaciones que se hacen incluso en países desarrollados donde está el procesamiento que lo que estamos consumiendo que nos llega por esa vía es terrible también para el cuerpo y así un largo etcétera, que lo que hay que revisar, atender. Y bueno, ver cómo se corrige de la mejor manera, claro. Pero bueno, aquí estamos justamente. La idea es reflexionar, invitarnos justamente al análisis y a buscar información, a estar siempre enterados y de la mano de especialistas como es el caso de la doctora Marianela Herrera. Ella se ha especializado en el área de seguridad alimentaria, de políticas públicas, de nutrición, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, entre otros cargos, siempre está muy activa, y con Gabriel Santana y Alberto Alfonso también como fundadores del Taller Neo, que es un proyecto de reciclaje, aprender un poco más de esto y bueno, ver cómo podemos contribuir para un mejor país, un mejor planeta, un mejor mundo y unas mejores sociedades también dentro de algo esencial, por ejemplo, básico, que es el punto de partida para todo lo demás, la salud también, la salud de cada uno de nosotros. Cierro esta, no, que estamos, ya me perdí, sí, cierro esta primera hora, lo que pasa es que fue tan largo el panel que por un momento pensé que estaba en la segunda hora desarrollando este tema, además que me parece urgente y necesario y pensé que estaba para la hora nacional, así que bueno, ahora cierro la primera hora exactamente y antes de quiero también recordar que es parte de la campaña de Activo Banco Universal a propósito